Buen día, soy el ingeniero Iván Alonso García Alcántar. Actualmente curso el tercer semestre de la Maestría en Ingeniería en el Tecnológico Nacional de México, Campus Durango. En esta exposición les presentaré el trabajo titulado Análisis del efecto de agitación en una fermentación alcohólica por Pichia Fermentans mediante modelado mecanicista. Los autores de este trabajo somos Yolocuautli Salazar Muñoz, Paula Antonio Valle Trujillo, Nicolás Oscar Soto Cruz, Jesús Bernardo Páez Lerma y un servidor. Para comenzar, les presento el contenido de la exposición, que consta de una introducción, objetivo, metodología, resultados, discusión y conclusiones, bibliografía. Como parte de la introducción, pues debemos de entender un poco lo que es el proceso de la fermentación alcohólica. En este proceso intervienen microorganismos unicelulares comúnmente llamados levaduras, de las cuales existe una gran variedad. Estas levaduras consiguen su energía para sobrevivir rompiendo las moléculas de glucosa, convirtiendo un 90% de estas en cantidades equimoleculares de alcohol y dióxido de carbono. La que se utilizó para esta investigación fue la levadura Pichia Fermentans. Aquí podemos observar en las imágenes, en la central, una imagen microscópica de cómo es una levadura, y en los costados o extremos es de cómo se observa la levadura ya de manera comercial. Estas levaduras determinan el grado de alcohol que se produce, también las características sensoriales que van a tener las bebidas alcohólicas. ¿Qué tipo de bebidas? Pues por ejemplo puede ser cualquier vino, cualquier cerveza o cualquier destilado. Y lo que va a afectar son, por ejemplo, el aroma, el cuerpo de la bebida, el sabor, el pH, la calidad que tenga esa bebida, y por ejemplo en los vinos espumosos la cantidad de burbujeo que se produce. Esta fermentación se puede desarrollar a través de dos tipos de procesos. Uno es por lotes y otro es por fermentación continua. En la fermentación por lotes, el proceso se le agrega una cantidad única de sustrato al inicio de este dentro de un equipo fermentador, en el cual el microorganismo pasa por estas cuatro etapas, que es latencia, exponencial, estacionaria y muerte. En la etapa de latencia es donde el microorganismo comienza a adaptarse al medio en que es depositado y se prepara para su reproducción. Podemos ver aquí que hay muy poco crecimiento, o en ocasiones hay hasta nulo crecimiento. En la fase exponencial, que es la que nos interesa, es donde los microorganismos experimentan un crecimiento exponencial, como se ve aquí, lo que significa que su población se duplica en un periodo de tiempo constante, y en esta etapa es donde se metaboliza el sustrato obtenido como metabolito primario, el etanol. En la siguiente fase, en la estacionaria, el crecimiento microbiano se vuelve más lento, ya que el sustrato va siendo cada vez más limitado para el consumo de los microorganismos. En la última fase, de muerte, las condiciones del medio son cada vez menos favorables por falta de recursos y acumulación de desechos tóxicos. En el medio de fermentación continua, básicamente, se propicia que el microorganismo permanezca únicamente en esta fase. ¿Cómo se hace? Pues a la vez que se está produciendo el etanol como producto final, la misma cantidad que se va extrayendo de etanol es la misma cantidad que se va agregando al sistema un flujo constante de sustrato, permitiendo que el microorganismo continúe creciendo. Para la producción de etanol se debe de contemplar la implementación de más ingredientes y variables. Esto es que si aumentamos o disminuimos las unidades métricas de estas nuevas condiciones, se modifica el porcentaje de alcohol generado, o bien simplemente no se obtiene el producto con las características sensoriales deseadas. Una de estas variables es la agitación, la cual pues tenemos ya que en la literatura existen modelos que se enfocan específicamente en la concentración de la biomasa, sin contemplar otros factores que influyen directamente en el producto final. La agitación causa efectos que, conforme a la intensidad y fase específica del proceso en que ésta se aplique, ayuda a reducir la acumulación de metabolitos secundarios no deseados que podrían perturbar la producción y las características sensoriales del producto final. Como objetivo, pues, es desarrollar un modelo mecanicista basado en el efecto que produce la agitación en una fermentación alcohólica por Pichia Fermentans. En el punto número 3, en la metodología tenemos tres momentos.
El 3.1 son los datos experimentales, 3.2 modelo propuesto, 3.3 estimación de ajuste. Bien, para los datos experimentales de la cinética de crecimiento de la levadura Pichia fermentans o biomasa, para el consumo de glucosa, que también se conoce como sustrato, o el producto final, que en este caso es el etanol, dichos datos fueron proporcionados por el Laboratorio de Biotecnología Microbiana de la Unidad de Posgrado de Investigación del Instituto Tecnológico de Durango. La fase de fermentación se llevó a cabo por duplicado para la cepa ITD 0165 a una concentración de sustrato de 35 gramos litro para diferentes velocidades de agitación. Estas velocidades, pues como podemos ver, fueron a 100, 125 y 150 revoluciones por minuto, tomando mediciones cada 3 horas entre las 0 y 24 horas para después tomar las mediciones cada 6 horas hasta alcanzar las 42 horas, que fue lo que duró el experimento. El modelo que se propone es el modelo mecanicista Pichia fermentans, o bien PF. Este modelo consta en un conjunto de 3 ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, las cuales describen de manera matemática y detallada las interacciones y procesos que ocurren en la fermentación, permitiendo simular y predecir el comportamiento de la levadura Pichia fermentans en diferentes condiciones de fermentación, como se muestra a continuación. La ecuación 1, que es esta, describe la dinámica de la biomasa, donde intervienen los parámetros ρ1, el cual representa la tasa máxima de crecimiento de la biomasa en función de la agitación. Es decir, se calcula utilizando esta fórmula que está aquí abajo, la cual pues se empleó el software Eureka para su desarrollo, ya que este software utiliza algoritmos genéticos que ayudan a determinar dicha relación de variables cuando estas son complejas, como se observa aquí en esta ecuación número 4. Para el parámetro ρ2 se contempla el signo negativo, ya que esta representa la muerte biológica de la biomasa por la propia generación de etanol, mismo que es un factor de toxicidad descrito por la ley de acción de masas. Aquí podemos ver pues lo que significa cada uno de estos parámetros, junto con sus unidades. La siguiente ecuación, la número 2, describe la dinámica del sustrato, que es esta. Se utilizó el modelo de crecimiento exponencial. El parámetro ρ3 describe el comportamiento de sistemas biológicos debido al consumo de sustrato por la biomasa para su crecimiento. El parámetro ρ4 describe la degradación del sustrato debido a que es un proceso fermentativo por lotes. Aquí está su descripción y sus unidades. En cuanto a la ecuación número 3, la del etanol, pues nos describe la dinámica del producto final. El término ρ5 representa la producción de etanol derivado del crecimiento de la biomasa por el consumo de sustrato. Para los parámetros ρ6 y ρ7 se utilizó la ecuación de crecimiento logístico. Punto 3.3. Estimación de parámetros. Se aplicó el método de Euler para calcular el valor numérico de los parámetros ρ2, 3, 5 y 6 en las ecuaciones del modelo PF, obteniendo el siguiente sistema de ecuaciones, a partir del cual se desarrolló un algoritmo en MATLAB para poder realizar el ajuste de los parámetros con los datos experimentales mediante una regresión no lineal con la función LSQ-Curfit. Los valores iniciales para cada uno de los parámetros, excepto el ρ4, se establecieron en 1 por 10 a la menos 2 y el incremento de tiempo se fijó en 1 por 10 a la menos 3. Para la estimación del parámetro ρ4 se asume una cinética de primer orden, de acuerdo a lo que hay en literatura. Considerando una vida media de la glucosa de 96 años, entonces se puede calcular el valor de la tasa de descomposición de la siguiente manera, arrojándonos ya el valor constante que se va a utilizar en nuestro algoritmo de 824.233 por 10 a la menos 9. Para la estimación del coeficiente de determinación, comúnmente conocido como R cuadrada, se utilizó la siguiente ecuación, que es R cuadrada igual a 1 menos SSR entre SST,
donde el parámetro SSR es la suma de cuadrados de la regresión, es decir, es la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores ajustados por el modelo y la media de la variable dependiente. Y el parámetro SST es la suma de cuadrados totales, que significa que es la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores reales de la variable dependiente y su media. El resultado final de esta expresión va expresado en valores que oscilan entre 0 y 1, es decir, entre más se aproxime a la unidad, quiere decir que nuestro modelo se ajusta más eficientemente. En los resultados tenemos los resultados correspondientes a la estimación de los parámetros y la experimentación en sílico para ilustrar el ajuste de las soluciones del sistema Pichia Fermentans sobre los datos experimentales. La comparación entre los datos experimentales y los datos aproximados generados en las simulaciones numéricas permiten validar la precisión y confiabilidad de nuestro modelo. Cabe destacar que los datos experimentales fueron promediados debido a que contábamos con 2 muestras por unidad de tiempo y normalizados para evitar el sesgo entre las diferentes escalas de magnitud de las variables. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de la regresión no lineal cuando se ajusta el sistema PF a los datos experimentales para cada uno de los parámetros del modelo propuesto a sus respectivas velocidades de agitación. Se observa que al incrementar la velocidad de agitación, los parámetros incrementan o varían conforme a la propia dinámica biológica que ésta represente. Se observa que el parámetro ρ1, conforme aumenta la velocidad de 100 revoluciones por minuto a 125 revoluciones por minuto, la velocidad de crecimiento microbiano se incrementó hasta 0.16522. En cuanto a la inhibición al crecimiento de biomasa debido a la acumulación de etanol, producto identificado como el ρ2, el valor más alto se presentó a 125 revoluciones por minuto con un dato de 0.18542. La variable ρ3 indica que la tasa de consumo de sustrato fue menor conforme se incrementó la velocidad de agitación. En el análisis de la dinámica de crecimiento del etanol, el parámetro ρ5 indicó un alto nivel de producción de etanol a mayor agitación, debido a la conversión de los azúcares del sustrato en alcohol, al ser consumido por la biomasa con un valor estimado de 0.02242, para la velocidad de agitación de 152 revoluciones por minuto. En cuanto al parámetro ρ6, a menor velocidad de agitación se observó una mayor velocidad de producción de etanol. Sin embargo, el parámetro ρ7 estableció el límite de esta producción con un valor de 0.96967. En las siguientes figuras, la figura 1, 2 y 3, que se presentarán más adelante, se ilustran los resultados de la experimentación en sílico para las 3 velocidades. Vamos a ver la de 100 revoluciones, 125 revoluciones por minuto y 150 revoluciones por minuto. Los datos experimentales se identifican en cada una de estas gráficas con el marcador X, mientras que la línea continua representa los datos aproximados por el sistema PF. Las unidades de tiempo en el eje de las X de cada solución está dada en horas, mientras que el eje de las Y está normalizado para las 3 variables. Se observa de manera gráfica el ajuste generado por el modelo para cada una de las variables analizadas, es decir, para la biomasa tenemos su gráfica, para la glucosa y para el etanol, para cada una de las velocidades. Esta es la de 125, podemos observar cómo se va ajustando nuestro modelo. Y tenemos aquí para la de 150 revoluciones por minuto. En la tabla número 2, que es el coeficiente de determinación de R cuadrada para cada variable, la validación del modelo mecanicista formulado se realizó con el coeficiente de determinación R cuadrada, el cual suministra un valor que permite contemplar de manera cuantitativa la capacidad de ajuste del modelo PF a los datos experimentales. En esta tabla se muestran los valores de R cuadrada calculado entre los datos aproximados del sistema PF y los datos experimentales para cada una de las variables y para cada una de las agitaciones.
En ella podemos observar pues que el ajuste del coeficiente de determinación del modelo presenta para la biomasa un valor mayor a 0.93, para el sustrato un valor mayor a 0.96, perdón, y para el etanol un valor mayor a 0.97. Es decir, es muy próximo a la unidad. Son datos aceptables. En cuanto a la discusión, pues nuestro modelo mecanicista, PF, establece la relación biológica que existe entre las variables biomasa, glucosa, etanol y el efecto causado por la agitación en el proceso de la fermentación alcohólica por lotes, permitiendo obtener una predicción sobre la dinámica del proceso para cada variable con un coeficiente de determinación mayor a 0.9. La velocidad de agitación óptima va a depender del tipo de levadura que se esté utilizando, las condiciones específicas del proceso, la calidad y las características sensoriales que se busquen en el producto final. Para terminar mi participación, les muestro la bibliografía utilizada.